Mi nombre es Rodrigo Hernández Caballero. Les voy a presentar algunos conceptos básicos de mecánica de fluidos, traídos del capítulo primero y el capítulo 2 del libro Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas de Claudio Mateix. Comencemos por qué es la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la parte de la mecánica que estudia las leyes del comportamiento de los fluidos en equilibrio, es decir, la hidrostática, y en movimiento, con la hidrodinámica. La mecánica de fluidos tiene diversas aplicaciones, como por ejemplo en las máquinas de fluidos, ya sean máquinas motoras que transforman la energía de un fluido en energía mecánica, por ejemplo, en un eje para producir energía eléctrica, o al contrario, las máquinas generadoras que absorben energía mecánica e incrementan la energía del fluido. Sistema internacional y ecuación de dimensiones. El sistema internacional es el sistema de unidades más utilizado mundialmente. Del lado izquierdo tenemos una tabla con las magnitudes y unidades fundamentales en el sistema internacional. Tenemos, por ejemplo, la magnitud, masa, el nombre de la unidad, kilogramo, y el símbolo kg en minúsculas. También tenemos longitud, que es en metros, el símbolo es m. Tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Luego del lado derecho tenemos una tabla que vamos a utilizar para la mecánica de fluidos. Entonces tenemos, por ejemplo, la masa y de este lado de la tabla tenemos unas letras mayúsculas encerradas en corchetes. Esas van a ser las que vamos a utilizar para la ecuación de dimensiones. Entonces, por ejemplo, tenemos masa, se representa como M mayúscula, longitud como L mayúscula, tiempo como T mayúscula, que no se deben confundir con las unidades, que son las que están del lado derecho. Entonces, esta es como la representación de la magnitud y estas son las unidades en sistema internacional. Por ejemplo, eh, aquí en la parte de magnitudes dinámicas tenemos la densidad, que se representa con la letra griega ρ, y tenemos su ecuación de dimensión, que es M mayúscula por L mayúscula a la menos 3. Eso significa que sus dimensiones son masa por unidad de longitud a la menos 3, o lo que es lo mismo, masa sobre longitud al cubo. Por ejemplo, la densidad es unidad de masa por volumen. Entonces, la masa se representa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos y queda en el sistema internacional como kilogramos sobre metro cúbico. O por ejemplo, la presión que en el sistema internacional está en pascales. Tenemos aquí su ecuación de dimensión, que es masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2, que sería entonces, por ejemplo, pascales igual a newton sobre metro cuadrado, y que es aquí masa, kilogramo, longitud a la menos 1, que está sobre metro, tiempo a la menos 2 sobre segundo al cuadrado. Entonces, a partir de las ecuaciones de dimensiones, podemos ir creando nuevas unidades a partir de estas tres, que es masa, longitud y tiempo. Cambio de unidades. Tenemos, por ejemplo, en el sistema técnico, que ya es un sistema en desuso, que la masa es en UTMs. Entonces, por ejemplo, tenemos esto que se llama factor de conversión, que a 9,81 kilogramos le corresponde un UTM. O, por ejemplo, a 9,81 newtons le corresponde un KP. O en el sistema inglés, a 14,59 kilogramos le corresponde un slug. 0,3048 metros le corresponde un pie. Aquí tenemos un ejemplo que dice la viscosidad dinámica del agua a 60 grados Fahrenheit es 3,75 por 10 a la menos 5 libras por segundo sobre pie cuadrado. ¿Cuál es la viscosidad del agua a la misma temperatura en el sistema técnico y en el sistema internacional? Para esto vamos a utilizar los factores de conversión que tenemos de este lado. Entonces lo único que se tiene que hacer es, por ejemplo, tenemos 3,75 por 10 a la menos 5 libras por segundo por pie cuadrado.
Entonces el segundo es el mismo para ambos sistemas en este caso. Entonces lo que vamos a hacer el cambio de unidades va a ser para las libras, o sea, fuerza, para los pies cuadrados, que va a ser área. Entonces tenemos aquí que se multiplica la magnitud por el factor de conversión, que en el caso de la fuerza es 0.454 kps, corresponden a una libra. Entonces aquí se cancela la libra y tenemos el factor de conversión para los pies cuadrados y metros cuadrados. Entonces se cancela pi cuadrado con pi cuadrado. Entonces un pi cuadrado es a 0.3048 al cuadrado metros cuadrados. Entonces aquí tiene como esta correspondencia de cuadrado en cuadrado. Y al final ya queda en el sistema de unidades que queremos. Igual, por ejemplo, eso fue en el sistema técnico, que no se va a utilizar, pero sirve como ejemplo. Y en el sistema internacional tenemos aquí, por ejemplo, tenemos segundos, metros cuadrados, esos corresponden también al sistema internacional. Entonces, nada más se va a hacer la conversión de kps a newtons. Entonces, se cancela aquí kp con kp y pasa el newton directamente y el segundo y el metro cuadrado ya no se hace conversión porque es la misma unidad para el sistema internacional. Los fluidos. Un fluido es aquella sustancia que, debido a su poca cohesión intermolecular, carece de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Tenemos dos fluidos que son los líquidos y los gases. Los líquidos a una presión y temperatura determinadas ocupan un volumen determinado y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Además, si sobre el líquido hay una presión uniforme, el líquido adopta una superficie libre plana. Esto es debido a la tensión superficial que veremos en otra diapositiva. Y, por ejemplo, los gases también a una presión y temperatura determinadas ocupan un volumen determinado, pero ya puestos en libertad se expansionan hasta ocupar todo el volumen del recipiente, además de que no presentan superficie libre. Así podemos diferenciar los fluidos líquidos de los gases. Vamos a ver aquí la densidad específica o absoluta, que sería la densidad que conocemos normalmente, que es unidad de masa sobre volumen, que en sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico. También tenemos el peso específico, que es el peso por unidad de volumen, W sobre V, donde W, o sea, el peso, está en newtons en el sistema internacional y el volumen está en metros cúbicos. Y como el peso es igual a masa por gravedad, nos queda la siguiente ecuación, que es que el peso específico es ρ, o sea, densidad, por g, que es la gravedad, que es una ecuación más utilizada que esta de W sobre V. También tenemos la densidad relativa, que es la relación entre la masa del cuerpo a la masa de un mismo volumen de agua destilada a la presión atmosférica y 4 grados centígrados. Esta relación es igual a la de los pesos específicos del cuerpo en cuestión y del agua en las mismas condiciones. Y por lo mismo, la densidad es una magnitud adimensional porque es densidad sobre densidad. Entonces, la densidad relativa nos va a servir como un factor por el cual se multiplica la densidad del agua destilada a presión atmosférica y a 4 grados. Y así podremos obtener la densidad de otros líquidos a partir de multiplicar este factor por una densidad ya conocida. Por ejemplo, aquí tenemos los factores para distintos líquidos, por ejemplo, agua de mar, petróleo bruto ligero, eh, mercurio. Entonces, ya depende del factor de conversión, si el líquido es más denso o menos denso que el agua. Por ejemplo, estos que son de 0.8 van a ser menos densos que el agua, o cuando el factor es mayor a 1, la densidad es mayor a la del agua a presión atmosférica y a 4 grados centígrados. Tenemos aquí un densímetro que consta de una masa,
que se sumerge sobre el líquido a medir y también tiene un flotador. Aquí tiene unas marcas con las cuales se va graduando la densidad. Entonces tenemos aquí una ecuación que es P igual a ρg por V, donde P es igual al peso del líquido desalojado por el flotador, ρ es la densidad del líquido, V es el volumen del líquido desalojado. Entonces, lo que podemos obtener con esto es la densidad de un líquido cualquiera y el principio bajo el cual funciona es que tiene un flotador y un peso lastrado que se sumerge en el líquido a medir. Entonces el flotador se va a hundir más en el líquido de menor densidad y va a desalojar más líquido. Según la primera ley de Newton, el peso del líquido desalojado por el flotador deberá ser igual al peso del flotador. Entonces, con esta ecuación y a partir de lo que obtengamos del experimento físico, podemos obtener cuál es la densidad de cada uno de los líquidos que tengamos en esta tina. Por ejemplo, si la densidad es baja, se va a hundir más el flotador y si la densidad es elevada, se va a hundir menos. Volumen específico. El volumen específico se define de manera distinta en el sistema internacional y en el sistema técnico. Eso no lo vamos a ver porque el sistema técnico pues ya está en desuso, entonces vamos a usar el sistema internacional. En el sistema internacional, el volumen específico es el recíproco de la densidad, es decir, 1/ρ, que es el volumen que ocupa un kilo de masa de la sustancia. Tanto en un sólido como en un líquido se cumple la ley de Hooke o ley fundamental de la elasticidad, que dice que el esfuerzo unitario es proporcional a la deformación unitaria. En el caso de los líquidos, el esfuerzo unitario es el esfuerzo unitario de compresión, igual al módulo de elasticidad volumétrica por el incremento de volumen específico sobre el volumen específico, donde este cociente es igual a la deformación unitaria de volumen. Entonces tenemos que el esfuerzo unitario de compresión es proporcional a la deformación unitaria de volumen. Al igual que con la ley de Hooke, el constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad, en este caso módulo de elasticidad volumétrica. Viscosidad. En un sólido se pueden soportar esfuerzos normales de dos clases, de compresión y de tracción, mientras que en un líquido se pueden soportar solamente esfuerzos de compresión, aunque ambos pueden estar sometidos a esfuerzos cortantes o esfuerzos tangenciales, mientras que en los fluidos la deformación aumenta constantemente bajo la acción del esfuerzo cortante. En los sólidos solamente hay deformación y termina cuando ya no se aplica el esfuerzo cortante. Se llama deformación unitaria por esfuerzo cortante a esta expresión, que es epsilon c igual a delta c sobre L, donde delta c es la deformación y L es la longitud. Y esto es igual a la tangente del ángulo que se forma en la deformación, que es este. Este es el ángulo y este delta es la deformación. Para la ecuación anterior de la ley de Hooke aplicada para líquidos, corresponde la siguiente ecuación, donde SC es igual a la fuerza cortante sobre el área y es igual al módulo de cizalladura, que sería en este caso la constante de proporcionalidad por la deformación unitaria por cizalladura. Esto sería en un sólido, mientras que en los fluidos existen fuerzas moleculares que se denominan fuerzas de cohesión. Al desplazarse unas moléculas con relación a las otras, se produce a causa de ellas una fricción. Por otra parte, entre las moléculas de un fluido en contacto con un sólido y las moléculas del sólido existen fuerzas moleculares que se denominan fuerzas de adherencia. La viscosidad es el coeficiente de fricción interna de un fluido y se designa con la letra mu. Aquí tenemos un ejemplo con un fluido contenido entre dos placas, una placa móvil y una placa fija. La placa móvil está sometida a un esfuerzo cortante hacia la derecha y lo que pasa cuando se realiza este experimento
es que la parte del fluido más cercana a la placa móvil se mueve a la misma velocidad que esta placa, mientras que la parte de abajo, que sería la que está más cercana a la placa fija, quedaría en reposo. Entonces lo que tenemos aquí sería un gradiente de velocidad que está dado por el diferencial de V sobre el diferencial de Y. Entonces la ley experimental descubierta por Newton que rige este fenómeno afirma que la fuerza es proporcional a la superficie A de la placa en movimiento, al gradiente de velocidad y a un coeficiente eta, que se denomina viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. Y nos queda esta expresión. Como dice la descripción de la imagen, el fluido en contraposición con el sólido no puede soportar esfuerzo tangencial alguno. Es por ello que cuando se somete la placa rectangular a un esfuerzo tangencial, hay una deformación, hay una deformación de la placa. Sin embargo, cuando se somete la placa móvil a un esfuerzo cortante, el fluido se desliza hacia la derecha porque no puede soportar el esfuerzo tangencial. O bien por la definición de fuerza sobre área, el esfuerzo unitario cortante, que llamaremos tau, es igual a eta por el diferencial de velocidad sobre diferencial de y. Un fluido, en contraparte al sólido, no ofrece resistencia a la deformación por esfuerzo cortante, y esto es lo que lo diferencia de un sólido. Del ejemplo anterior podemos obtener dos conclusiones. Cuanto mayor sea eta, mayor será la fuerza necesaria para mover la placa a una cierta velocidad V0 y el líquido será más viscoso. Y la viscosidad produce una resistencia que se llama resistencia a la deformación o resistencia a que unas capas del fluido resbalen sobre las otras. Además, en los fluidos en reposo tenemos que la velocidad es igual a cero, por lo tanto el gradiente de velocidad también es igual a cero y tau es igual a cero. Por lo tanto, el fluido real en reposo se comporta exactamente como un fluido ideal. Las únicas fuerzas que actúan sobre un fluido en reposo son la gravedad en dirección vertical y la presión en dirección normal a la superficie considerada. Por otra parte, tenemos lo que son fluidos newtonianos y no newtonianos. Un fluido newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad dinámica depende de la presión y de la temperatura, pero no del gradiente de velocidad. Fluidos newtonianos son el agua, el aire, la mayor parte de los gases y en general los fluidos de pequeña viscosidad. La ciencia de los fluidos no newtonianos, a los cuales pertenecen las grasas, materiales plásticos, materiales líquidos, suspensiones, la sangre, se llama reología. Viscosidad cinemática. En la hidrodinámica intervienen, junto con las fuerzas debidas a la viscosidad, las fuerzas de inercia, que por lo tanto dependen de la densidad. Eh, la relación de la viscosidad dinámica a la densidad se denomina viscosidad cinemática y se obtiene la siguiente expresión, que es que la viscosidad cinemática es igual a eta sobre ρ. Y aquí tenemos la ecuación de dimensiones, que es longitud al cuadrado por t a la menos 1. La viscosidad dinámica de los fluidos varía mucho con la temperatura, aumentando con la temperatura en los gases y disminuyendo en los líquidos, pero en unos y otros prácticamente es independiente de la presión. Por el contrario, la viscosidad cinemática de los gases varía con la presión y la temperatura. Tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza que, como su nombre lo indica, produce efectos de tensión en la superficie de los líquidos, donde el fluido entra en contacto con otro fluido no miscible. Es decir, un fluido no miscible es donde no se puede hacer una disolución en cualquier proporción, particularmente un líquido con un gas o con un contorno sólido. El origen de esta fuerza es la cohesión intermolecular y la fuerza de adhesión del fluido al sólido. Es lo que veíamos en el ejemplo anterior, y la tensión superficial producida por este fenómeno. Por ejemplo, en la figura 1 tenemos que todas las fuerzas están dirigidas hacia afuera
y son proporcionales con respecto a un círculo o una esfera de la molécula. Mientras se acerca más a la superficie, hay fuerzas intermoleculares más grandes en la parte de abajo y en la parte de arriba, como está la superficie libre que es aire, no habría cohesión con el aire, por lo que disminuyen las fuerzas mientras más se acerca a la superficie. Y ya cuando la molécula está en la etapa 3, que está más cercana a la superficie, prácticamente no hay fuerzas de cohesión entre lo que sería el líquido y la superficie libre, por lo que para equilibrar la partícula tiene que haber una fuerza hacia abajo que produce una tensión superficial en la parte que está entre la superficie y el aire. Sus dimensiones son, por tanto, F por L a la -1. Aquí tenemos tres fenómenos que se producen debido a la tensión superficial. Primero tenemos, por ejemplo, el contacto entre agua y vidrio, que hay un menisco hacia arriba, con cavidad hacia arriba. El contacto entre mercurio y vidrio hay concavidad hacia abajo, lo que dice que este líquido no moja al vidrio. Y también la elevación capilar. Debido a estos fenómenos, hay una forma de medir eh, de diferentes líquidos, ya sea que mojen o no la superficie del vidrio. Por ejemplo, aquí tenemos un tubo en U con un líquido que no moja y con un líquido que sí moja el vidrio. El líquido que no moja el vidrio tiene esta concavidad que produce estos surcos entre el vidrio y el líquido, por lo que se debe medir dónde está el punto máximo de la curva que se produce el menisco. Mientras que en un líquido que sí moja el vidrio, como por ejemplo el agua, hay una concavidad hacia arriba, por lo tanto no se debe tomar en cuenta esta parte de la curva. También tenemos lo que se llama la tensión de vapor, que es que cuando un líquido está sobre una superficie libre, empiezan a escapar gotas de agua que se evaporan. Cuando el líquido se encuentra en un recipiente cerrado y queda una superficie libre por encima, este espacio se satura de vapor, ya no permite que se evapore más líquido. Pero si aumenta la temperatura, aumenta la presión de saturación y se evapora más líquido. Es decir, que todo fluido tiene para cada temperatura una presión PS, llamada presión de saturación del vapor, o lo que es lo mismo, a cada presión corresponde una temperatura TS, llamada temperatura de saturación del vapor, a esa misma presión. Y como ya habíamos visto, un fluido ideal es aquel fluido cuya viscosidad es nula. La fórmula es eta, o la viscosidad es igual a cero. Los fluidos ideales no existen en la vida real, pero nos ayudan a tener un análisis más fácil de la mecánica de fluidos. Tenemos un cuerpo sólido de peso W que se encuentra en equilibrio sobre una superficie horizontal, siendo A el área de contacto. Y entonces tenemos esa fuerza que va hacia la superficie de contacto y una fuerza de reacción por tercera ley de Newton. Esta expresión se obtiene para el cuerpo sólido, que es presión igual a peso sobre el área de contacto. Sin embargo, esto se puede traducir a un líquido contenido en una vasija, cuya área de contacto pueda ser esta misma, y el peso es la fuerza de atracción de la gravedad que se ejerce sobre el líquido. Esa ecuación es la misma ya sea para el sólido o para la presión de un líquido, que sería presión igual a fuerza sobre área. También se puede definir la presión media sobre la superficie delta de A como delta de fuerza de presión sobre el área de contacto. La presión en un punto como el límite cuando delta A tiende a cero de delta de FP sobre delta de A, pues el área de contacto se hace infinitamente pequeña mientras la superficie se acerca a un punto.
que se puede representar como diferencial de fuerza de presión sobre la diferencial del área de contacto. Esto sería cuando tenemos, por ejemplo, como aquí en esta figura, que el corte transversal es perpendicular a la superficie. Sin embargo, no siempre tiene que ser así. Entonces tenemos esta otra ecuación donde puede ser que sea un émbolo con un ángulo o sea un émbolo horizontal, donde donde la presión media es igual a la fuerza normal sobre el área de contacto. Principio de Pascal es la primera propiedad que trataremos, que dice que la presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas direcciones. Lo vamos a comprobar con un prisma triangular, que sería como una barra que tiene cierto ángulo θ. Entonces tenemos que el diferencial de fuerza debido a la presión en el eje X es presión en X por diferencial de Z. El diferencial de la fuerza de presión debido al eje Z es presión en Z por diferencial de X. Y el diferencial de la fuerza debido a la presión sobre la cara diferencial de S, que es la que está inclinada, sería la presión normal por el diferencial de superficie. Y el diferencial del peso sería igual a ρ, que es la densidad, por g, que es la aceleración de la gravedad, por diferencial de x, por diferencial de z sobre 2. Como el prisma está en equilibrio, tenemos estas ecuaciones de equilibrio de sumatoria de fuerza en x y sumatoria de fuerza en z. La primera quedaría como presión en x por diferencial de z menos presión normal por diferencial de superficie, seno de θ igual a cero. Y en la sumatoria de fuerzas en X quedaría como la presión en Z por diferencial de X menos la presión de superficie, la presión normal a la superficie por el diferencial de superficie por coseno de θ. La fuerza de gravedad se omite por ser un diferencial de segundo orden, pero queda que el seno de θ es diferencial de Z sobre la diferencial de superficie. Esto es por trigonometría. Igual coseno de θ es igual al diferencial de x sobre la diferencial de superficie, donde la diferencial de superficie sería la hipotenusa. Luego quedan estas ecuaciones donde se cancelan estos diferenciales. Se cancela el diferencial de z, la primera, diferencial de x, la segunda, y ya nada más queda una igualdad de la presión en x con la presión en la superficie normal y la presión en z con la presión en la superficie normal. Por lo tanto, queda finalmente que la presión en X es igual a la presión en Z por la presión en la superficie normal que está inclinada. Por lo tanto, se prueba la primera propiedad que dice que la presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas direcciones. La segunda propiedad dice que la presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el seno de un fluido en reposo es la misma. Esto se puede comprobar por medio de un cilindro circular. Entonces tenemos el cilindro de cierta longitud y tenemos que se ejerce una presión debida a en un diferencial de área 1 y una presión en un diferencial de área 2. Como es un prisma circular y tiene ambas caras de la misma sección transversal, entonces el diferencial de área 1 es igual al diferencial de área 2 y se cancelan estos diferenciales, por lo que queda que la presión 1 es igual a la presión 2, con lo que se confirma la segunda propiedad. La tercera propiedad dice que en un fluido en reposo, la fuerza de contacto que ejerce en el interior de un fluido una parte del fluido sobre la otra contigua al mismo tiene la dirección normal a la superficie de contacto. Entonces aquí podemos proponer un fluido cualquiera cortado por una sección transversal sigma que va a separar en dos secciones, que va a ser la sección A, que está por debajo del corte, y la sección B por arriba del corte. Entonces hay una presión P
que se ejerce en esta dirección 1. Entonces, si lo separamos en componentes, tendríamos esta componente 2, que sería vertical, y esta componente 3, que sería tangencial. Como habíamos visto al inicio de la presentación, si el fluido se encuentra en reposo y existe esta componente tangencial, entonces debería, justo después de que se aplica la componente tangencial, debería moverse el fluido. Pero como estamos restringiendo a que el fluido está en reposo, entonces no puede existir esa componente. Ya sea existe la componente tangencial o está en reposo, no pueden ocurrir las dos al mismo tiempo, por lo que esta no puede existir en reposo y solo existe la componente normal al fluido, por lo que entonces podemos confirmar la tercera propiedad que dice la fuerza debida a la presión que B ejerce sobre A debe ser normal a sigma, porque no puede tener componente tangencial si el fluido está en reposo. La cuarta propiedad dice que la fuerza de la presión en un fluido en reposo se dirige siempre hacia el interior del fluido, es decir, es una compresión, jamás una tracción. Tomando como positivo el signo de compresión, la presión absoluta no puede ser jamás negativa. La quinta propiedad dice que la superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal. Entonces podemos suponer que esta superficie sigma es la superficie libre. Es una superficie libre no horizontal y también está cortado por este plano pi, que tampoco es horizontal. Entonces vamos a dividir en la parte inferior del líquido y la parte superior. Entonces, se ejercen estas fuerzas en la parte inferior del líquido que deberían contrarrestar la fuerza del peso del propio líquido. Pero como podemos ver, si separamos en componentes estas fuerzas, tendríamos la componente vertical y una componente horizontal. Como van hacia la izquierda y hacia arriba, solo se cancelaría la componente vertical con la del peso, pero nunca se cancelaría la componente horizontal. Por lo que esto prueba que eh, la, la superficie de un líquido en reposo debe ser siempre horizontal. Unidades de presión. Tenemos la siguiente ecuación de dimensiones para la presión, que sería F por L a la menos 2, que F es fuerza, L longitud, que se traducen a masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2. En el sistema internacional es un newton sobre metro cuadrado, o expresado en las tres unidades básicas que vimos al inicio, sería kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado. Esta unidad se llama Pascal en el sistema internacional. A continuación se deduce una ecuación que permite pasar fácilmente de una expresión expresada en columna equivalente de un fluido a la expresión en unidades de presión de un sistema cualquiera. Entonces podemos tener, por ejemplo, columna, una columna de mercurio con la cual podemos expresar la presión que se ejercería por esta columna. Entonces tenemos que la presión es igual al peso sobre el área, que es igual al volumen por ρ por g sobre área, que es igual al área por la altura por ρ por g sobre el área. Entonces aquí podemos despejar la presión y nos queda que la presión en cualquier columna sería igual a ρ, que sería la densidad del líquido, por la gravedad, por la altura de la columna. Presión atmosférica absoluta y relativa. La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire que hay en la superficie libre de un líquido cualquiera. Es decir, podemos tener un recipiente cerrado donde hay un líquido que ejerce cierta presión y además está una superficie con un gas o puede estar en vacío donde hay cierta presión. Sin embargo, si abrimos este recipiente a la atmósfera,
La presión que haya en la parte superior va a ser la presión atmosférica, que va a variar dependiendo de la altitud a la que estemos. También tenemos la presión absoluta, la presión relativa y que también se relaciona con la presión ambiental o atmosférica. Entonces, la presión absoluta, como se puede ver en esta gráfica, es la totalidad de la presión, es decir, tomando en cuenta la presión atmosférica y la presión manométrica. Por otro lado, la presión relativa surge a partir de esta línea, que es la de la presión atmosférica. Entonces puede estar por arriba, entonces tomamos aquí el cero y la presión relativa sería esta. O podría estar por abajo, que sería a partir del cero hacia la presión atmosférica. Entonces, lo que tenemos en la presión absoluta es que siempre le vamos a sumar la presión atmosférica a la presión relativa. Sin embargo, la presión relativa toma como cero a partir de la presión atmosférica.